Bienvenido al curso de Física, Mecánica y Termodinámica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, modalidad virtual de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Vamos a mirar lo concerniente a lo que es la unidad número 7, que hace referencia a lo que es la estática. La estática, como vimos anteriormente, se encarga del estudio de las fuerzas en reposo, pero vamos a detallar un poquito más ese concepto y vamos a mirar algunas estrategias para poder resolver problemas. Como observamos aquí en el mapa conceptual, la parte de la mecánica, pues ya vimos que estudia lo que es el estado de reposo o movimiento de los cuerpos, y acá abajo observamos que está la parte estática. Analiza en reposo la acción de las fuerzas, nos dice el esquema, y ya habíamos visto pues que la fuerza es una cantidad de tipo vectorial. Yéndonos un poquito más adelante aquí en el esquema, encontramos que las fuerzas se producen por el contacto entre los cuerpos. Ya habíamos visto que existen unos tipos de fuerzas mecánicas básicos, que los vemos en el lado derecho, que son la tensión, el peso, la normal, la fricción, y la estática y la fuerza externa. ¿Qué es lo que sucede? Las fuerzas actúan sobre los cuerpos, y vimos que para analizar es necesario, como está aquí estipulado en la partecita de acá abajo, utilizar las tan mencionadas leyes de Newton para este efecto. Entonces, sería conveniente revisar un poquito lo que es el enunciado de las leyes de Newton, y básicamente la resolución de problemas se maneja aplicando lo que es la condición de equilibrio estático. La condición de equilibrio estático de un cuerpo hace referencia a el equilibrio que tiene que existir entre las acciones horizontales y verticales de un cuerpo para que no se mueva. En este caso, la condición establece que para que esto suceda, la sumatoria de fuerzas horizontal y la sumatoria de fuerzas vertical debe ser igual a 0. La ley de Newton que se aplica aquí, o digamos, podemos decir que aplicamos las dos leyes de Newton, que son la primera ley y la tercera ley, sobre todo la tercera ley de la acción y la reacción, que dice que a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción, pero en sentido contrario, y la primera ley, que hace referencia a que si un objeto está en reposo o con velocidad constante, continuará en este estado a no ser que una fuerza lo saque de esta condición. Continuamos entonces, ahora sí, mirando más matemáticamente, por decirlo así, lo que es la condición de equilibrio estático, análisis de fuerzas y movimiento. Abajo encontramos la formulita precisamente de lo que hablábamos: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto es lo que se debe cumplir matemáticamente para que un cuerpo o un sistema permanezca en reposo. Aquí vemos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Básicamente un diagrama de cuerpo libre es fundamental en lo que es la resolución de problemas. Se define como un dibujo que se hace en el plano cartesiano, donde se asume que la partícula es como un punto, y sobre ese puntico dibujamos los diferentes tipos de fuerzas de manera vectorial. Es decir, aquí empezamos lo que es aplicar un poquito la parte vectorial. Aquí encontramos un ejemplo, ahí se ven unas fuerzas que están dibujadas, fuerzas de tensión, en este caso el peso, que fue lo que vimos básicamente en el capítulo anterior. Ahora vamos a recomendar, por decirlo así, algunos puntos cruciales en lo que es la solución de los problemas. Lo primero es leer por lo menos 3 veces el problema, es decir, se aconseja que antes de iniciar cualquier procedimiento debe leer y debe entender de qué se trata el problema, debe identificar qué fuerzas hay en el problema, los puntos de análisis, es decir, a cuáles puntos se les debe aplicar la condición de equilibrio estático, y las leyes, obviamente, pues las leyes de Newton que hablábamos de la acción y la reacción. Trazar el diagrama de cuerpo libre del problema,
aplicar la condición de equilibrio estático separando las componentes en X y en Y, y finalmente pues dar la solución ya matemática del problema de acuerdo a las ecuaciones generadas por la condición de equilibrio estático. Por favor, mirar sus enlaces, sus videos, los ejemplos que se dan en los videos, las explicaciones de qué se trata el equilibrio estático. Tener presente todo lo que se vio en el capítulo anterior de mecánica, la parte conceptual de las fuerzas, que es la fuerza normal, la tensión, el peso, la fricción, cómo se dibujan. Y aquí ya lo que hacemos es el conjunto de mirar cómo se resuelven problemas estáticos. Muchas gracias por su atención, quedamos pendientes y como siempre, a su servicio.